Queremos edificar tu vida con palabra de Dios y temas que transformarán tus pensamientos. Todos los martes, a partir de las 20:20 horas, escucha el Discipulado Empresarial 2020 con diferentes temas cada semana con el doctor y pastor Edwin Ibarra de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Sintoniza todos nuestros programas a través de las redes sociales del doctor Edwin Ibarra. Queremos edificar tu vida con palabra de Dios y temas que transformarán tus pensamientos. Todos los martes, a partir de las 20:20 horas, escucha el Discipulado Empresarial 2020 con diferentes temas cada semana con el doctor y pastor Edwin Ibarra de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Sintoniza todos nuestros programas a través de las redes sociales del doctor Edwin Ibarra. Hola, bienvenidos a este Discipulado Empresarial 2020. Soy el doctor Edwin Ibarra. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy, como cada semana. Estamos hoy, por supuesto, trayendo un tema que le hemos llamado Viajando Liviano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo diferencia usted? Quiero empezar esto con una pregunta. ¿Cómo diferencia usted a un viajero experto de un viajero novato? El tipo de avión que escoge, el destino final que toma, si lo hace en tren, si lo hace en bus. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que sea diferente un viajero de larga data, de muchos viajes, a un viajero novato? La diferencia estriba en la maleta. Hay un dicho que dice: dime qué llevas en tu maleta y te daré qué tipo de viajero eres, y te diré qué tipo de viajero eres. El punto es que cuando nosotros viajamos por primera vez, yo recuerdo nuestros primeros viajes con mi esposa al inicio, echábamos que una sábana por si hay frío, que 5 playeras por aquello de que se manchara una, que 3 pares de zapatos por si se quebraba uno, y cuando sentíamos teníamos 4 maletas para un viaje de 3-4 días. Y me recuerdo que una vez llegamos al aeropuerto y la maleta iba demasiado pesada y tuvimos que pagar una compensación por el exceso de peso en el equipaje. Al final de cuentas aprendimos que pues viajar a cualquier lugar del mundo donde usted viaje, su viaje va a ser más llevadero, de más disfrute cuando usted menos carga lleve. La gente cree que llevando muchas cargas puede tener un mejor viaje, pero la verdad es que hay algunos aeropuertos o hay algunos lugares donde la maleta hay que cargarla. No todos los lugares hay escaleras eléctricas o ascensores donde usted pueda subir las maletas. Pero de alguna manera esto sí pasa en la vida de muchas personas que van cargadas con muchas cosas que los hacen llevar una vida pesada y la consecución de su meta se hace muy difícil. Como empresarios, cuando empezamos nuestras empresas, por ejemplo, hay gente que empieza con un peso enorme que es la deuda. Y esa deuda la arrastramos por mucho tiempo y no deja muchas veces despegar a las empresas. Pero hoy vamos a analizar un poquito este concepto que la vida es como un viaje en tren. Usted sabe que uno sube a la primera estación del tren o del metro, que es tal vez lo más práctico, y usted va hasta la estación final. Y cuando se suben a la primera estación del metro hay 15-20 personas en el vagón con usted. Pero en la primera estación siguiente se bajan 5 y quedan 15, por así decirlo. Y suben 5. En la siguiente estación bajan 10 y suben 3.
De tal manera que cuando usted llega hasta la última estación, usted llega con 2 o 3 de los que originalmente subieron a la primera estación. Eso, la vida es así. En la vida hay gente que pasa con nosotros por la vida, con nuestra vida por un tiempo y después se van. Pero de pronto hay gente que se convierte en una carga, que son personas tóxicas, que nosotros estamos conservando una relación amistosa, por ejemplo, de relaciones tóxicas que ya hemos platicado en algún otro programa de estos. O un trabajador tóxico, por ejemplo, del cual usted se quiere zafar, pero no hay cómo, y le contamina toda la situación. Viajar liviano es un estilo de vida. Y esto es más que llevar poca ropa o pocas cosas en la maleta. El punto es que cuando nos acostumbramos a viajar livianos, ya no queremos más cargas en el camino. Porque ya nos dimos cuenta que no nos deja dormir, que hay que estarla cuidando, que hay que estarla encargando, que hay que estarla soportando, y esa maleta se vuelve dolorosa para nosotros. Hay gente que viaja a Europa, por ejemplo, como mochileros, una mochila al hombro, 5 playeras y un par de pantalón jeans, un par de zapatos que lleva puestos y nada más. Y en el camino van comprando que un jabón, que un desodorante por ahí, se les acaba y lo tiran y van prácticamente cambiando de maleta o de cosas en el camino. Así que viajar liviano es un estilo de vida. Viajar liviano también significa no preocuparse. Cuando usted empieza los viajes y empieza a platicar de la vida, empieza de alguna manera a pensar en todo lo que tiene que llevar, usted se da cuenta que va a entrar en mucha preocupación. Pero cuando usted va solo con lo que lleva en su bolsa y una pequeña maleta de mano, usted no está pensando si dejó algo olvidado atrás, si eché bien la maleta, si metí toda la ropa que debía meter, o si se queda ahí para los del hotel y que la vendan. Es decir, no tenemos esa preocupación cuando estamos en un viaje de este tipo liviano. Así que viajando liviano es lo que hoy vamos a platicar en el tema y en el concepto del día de hoy. ¿Qué es lo que hay que dejar atrás? Hay un pasaje por ahí que dice que dejando todo peso que nos asedia, todo peso que nos subyuga, todo peso que nos esclaviza. El apóstol Pablo dice, dejando todo. ¿Usted llevaría piedras en su maleta? Es que allá en el mar donde voy no hay piedras, si quiero llevar piedras, por favor. ¿Usted llevaría un hierro muy grande solo porque de repente puede armar un cuchillo? Y digo, a menos que usted sea un empresario de hierro y de que maneje hierro, pero nosotros no llevamos en nuestra maleta. Entonces dice, despojándonos del peso que nos asedia. El asedio significa que nos rodea, que nos lo tenemos nosotros de alguna manera comprometido hasta el día de hoy en nuestras vidas. Pero él dice, dejando todo peso. Analicemos un poquito entonces, ¿de qué tipo de peso nosotros debemos liberarnos? Quiero partir del primer peso y es el peso emocional. Las emociones, no olviden ustedes que nosotros como seres humanos, según la Biblia, nos componemos de 3 cosas, espíritu, alma y cuerpo. Pero déjenme hablar un poquito del peso emocional, del alma. Desde hace algunos años, se inventó el concepto de inteligencia emocional, que significa saber gestionar muy bien mis propias emociones y tener empatía o gestionar las emociones de los otros. Pero parece ser que tenemos mucha dificultad para esto. Yo siempre he dicho que somos los seres humanos analfabetas emocionales. Los psicólogos tratan de enseñarnos, pero nosotros nos resistimos a cambiar viejos patrones. Somos ignorantes, somos analfabetos desde el índole emocional. Cuando llegamos a ese punto de la indolencia y que nosotros podemos de alguna manera tener la posibilidad de despojarnos de las emociones, nos damos cuenta que hay emociones, cuando gestionamos nuestras propias emociones, nos damos cuenta que hay emociones que realmente son muy negativas. Y entonces podemos entender, por ejemplo, que la preocupación
que es una de ese tipo de esas emociones, dígame quién no está preocupado el día de hoy. El que sale y es preocupón dice, ¿será que cerré la puerta con llave? ¿Será que dejé la estufa abierta? ¿Tú apagaste la estufa o no la apagaste? ¿Y la plancha? ¿Se quedó apagada la plancha? Sí. Y pasa todo el viaje preocupado. Alguna de estas cosas quedó. Otros tienen otro tipo de preocupaciones por sus hijos, por sus padres. Ahorita con la pandemia, si alguien se infectó, o temor o la preocupación a no infectarnos. En fin, hay muchas preocupaciones que el ser humano puede llevar encima y que son como un peso. Por ejemplo, la amargura. La amargura generalmente viene de una ofensa no resuelta. Una ofensa que se dio en su momento y que no la gestionamos adecuadamente y que finalmente terminamos llenándonos de amargura. Y dice la Biblia que la amargura tiene raíces. Y las raíces, de alguna manera, dan su fruto. Imagínese usted como empresario, amargado, que no se alegra por no se alegra por el triunfo de su competencia o de su amigo, sino que usted se pone envidioso y dice, él saber qué hizo, que yo, que he luchado tanto, no he logrado esto, y él sí lo logró en poco tiempo. Amargado. Y la amargura no nos lleva, podemos ganar todo el dinero del mundo, pero nunca nos va a satisfacer, porque siempre vamos a querer más. Este peso de la amargura es un peso que hay que zafarse de él. Y de la mano, por supuesto, va el odio y la falta de perdón. Son cosas que anidamos en el corazón y que tenemos que tomar la decisión de hacerlo para quedarnos. Por supuesto, cuando hay dudas también en nuestro corazón, dudas existenciales muchas veces que nos entran a nuestra mente, a nuestro corazón, y cuando caemos en estas dudas existenciales, sufrimos mucho a causa de lo que hoy en día estamos padeciendo. Pero hay algo que yo quiero mencionar, y es el peso del eterno agradecimiento. Y déjeme explicarle a qué se refiere con esto. Hay mucha gente que lo conoció a uno desde que era niño. Desde que era un patojo chorreado, como decimos aquí en Guatemala. Es decir, un niño que anda sucio, que se mete al lodo, que juega con los animales y que comparte su helado con el perro. Pero usted creció. Y hubo gente que lo ayudó en el camino. Pero usted siguió avanzando. Pero esa gente muchas veces le dice a usted, yo lo conocí a usted desde niño. Lo conocí desde que usted era un patojo malcriado y sucio y se bañaba. Y mírenlo ahora como se cree la gran cosa. Y yo le digo, mire, disculpe, ese niño que usted me habla quedó en el pasado. Esto, lo que usted ve, esto es lo que yo soy hoy, el día de hoy. Sí, pero usted debiera de agradecer por todo. En su momento le agradecí. Pero las deudas se pagan. Y yo no puedo vivir endeudado toda la vida pagando algo que ya pagué. Y eso es casi como hacer un préstamo al banco y usted paga mes a mes, mes a mes. Y cuando terminó de pagar, usted dice, voy a ir al banco a darles otro poco de dinero porque la verdad se portaron bien conmigo. No, mangos, como diríamos acá. Usted deja de pagar cuando termina su préstamo y se acabó, liberó sus propiedades y usted sigue adelante. Ya no tiene la atadura. El eterno agradecimiento es como esto, como que queramos o alguien quiere que nosotros permanentemente le agradezcamos a alguien. Y a veces lamentablemente los padres usamos este tipo de manipulación hacia nuestros hijos, diciéndoles, yo te crié, por lo tanto vos tenés que, cuando te cases, tenés que llevarme conmigo y no esa mujer que hasta ahorita la conociste, yo fui tu madre primero. Sí, usted sabe cuántos problemas hemos visto nosotros en consejería matrimonial, de que el hijo tiene mamitis y tiene 45 años y no puede dejar a su mamá, y la esposa está abandonada porque primero es su mamá. Y yo no estoy hablando en contra de la honra a los padres, porque yo creo que ese principio se debe mantener, pero hablo de un principio de separación. En este caso no debemos tener un eterno agradecimiento. El apóstol Pablo decía que debamos a nadie nada, que no debamos a nadie nada, solo el amaros unos a otros.
Eso nunca se acaba, esa deuda nunca se acaba. El amar el uno al otro nunca se acaba. Pero el eterno agradecimiento, usted debe zafarse de eso. A veces hay que cortar relaciones, muchas veces, con el afán de poder avanzar. Por supuesto que después encontramos también despojarnos del peso en lo físico. Y aquí se refiere a su cuerpo. Y el cuerpo, según la Escritura, se convierte en el templo, escuche bien, del Espíritu Santo. Aunque alguien hacía una broma por ahí, decía que somos la catedral del Espíritu Santo. A veces el peso que se maneja en lo físico, yo quiero hacer aquí un llamado a los que están en sobrepeso y obesidad. Pero ¿qué genera todo esto? Una de las cosas que genera es problemas en la estructura ósea, en la estructura de los huesos. Y empezamos a tener problemas de columna, problemas de cintura, problemas en la cadera, problemas en las rodillas y por supuesto problemas en los tobillos. Y si esto va avanzando mucho más con respecto a si nuestro peso comparado con la talla está desproporcionado, mejor dicho, entonces vamos a tener problemas nosotros en relación a la estructura ósea. Por supuesto que el sobrepeso y la obesidad en alguna manera está relacionado al desarrollo de diabetes, y la diabetes generalmente es una enfermedad muy terrible que cuando avanza muchas veces ya es ineludible, ya no se puede seguir avanzando en esto. Ahora, cuando entendemos entonces que tenemos un sobrepeso o que tenemos obesidad, hay otros pesos que van de la mano, que son hábitos poco saludables a la hora de comer. Estamos comiendo demasiada azúcar refinada, estamos comiendo demasiado productos procesados, y usted sabe que hay una diferencia entre lo que es un alimento natural y lo que es un producto alimenticio. Un alimento natural se refiere a un pollo, a huevos, a la carne, inmediatamente después de sacarla de donde está. Y un producto alimenticio tiene que ver con el procesamiento o el grado de procesamiento que va a llevar. Y que por supuesto que su aporte nutricional no es tan bueno, es muy bajo, como el alimento natural. Pero sí tiene muchas complicaciones asociadas cuando hablamos de productos alimenticios. ¿Qué tal si hablamos de las bebidas, por ejemplo? Las bebidas, todas las bebidas enlatadas, todas las sodas, conllevan fructosa en cantidades altas. Y eso nos coloca a nosotros en una posición de desarrollar obesidad y diabetes, hipertensión, infartos más adelante. ¿Por qué no entrenamos nuestro cuerpo a recibir las cosas naturales? Aproveche la fruta de la temporada. Toda la fruta que se da en la costa, toda la fruta que se da aquí en la ciudad de Quetzaltenango, donde vivimos, en el área del altiplano, son distintas, pero todas en general son buenas como una cardioprotección, una protección de su cuerpo. Si usted se da cuenta, a veces dejar el tipo de bebida o de comida que estamos consumiendo se ha convertido ya en una adicción, porque de alguna manera esos alimentos son muy salados, son muy dulces, son muy condimentados, y el paladar se acostumbra, de tal manera que cuando usted le da una comida sazonada solo con sal, usted dice, no le siento sabor a esta comida. Y es porque su cerebro ya se acostumbró. Recuerden que uno come con el cerebro, es decir, que en el cerebro es donde se hacen los puentes, donde se detectan de alguna manera todo ese tipo de problemas. Y cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que el peso que nos asedia, en ese caso lo tenemos directamente dentro de nosotros. Así que quitarnos ese peso que nos asedia. Pero no es solo quitar el peso, es cambiar la fuente de por qué llegamos a ese peso. Y aquí vuelvo otra vez al peso emocional. Hay gente que come desordenadamente porque tiene un problema de índole emocional. Tiene depresión, tiene ansiedad. Hay gente que por la ansiedad
termina comiendo mucho. Y esto lo pone en una posición de obesidad y la gente dice es que usted está comiendo mal. No, en realidad tiene un hábito pernicioso porque tiene una enfermedad que está produciendo ese hábito. Hablemos un poquito del alcoholismo, por ejemplo. Uno puede criticar a un alcohólico, pero uno no sabe realmente qué hay detrás del vicio del alcohol. Y ese alcohólico puede llevar accidentes, le pueden pegar, lo pueden somatar, pero él sigue yendo a la misma cantina, al mismo bar todos los fines de semana, y a veces ya desde antes del viernes, ahora empieza desde el jueves, y de pronto el miércoles una copita para agarrar, dicen, y el jueves ya están entonados. Y esto se convierte en un hábito. ¿Pero por qué llega la gente a esto? Porque hay pesos emocionales que los asedian. Vuelvo a lo que el apóstol Pablo decía: despojémonos de todo peso que nos asedia, de todo peso que nos persigue. Despojémonos, por favor, porque de esa manera podemos nosotros lograr que nuestro peso. También hay pesos financieros que nosotros podemos librarnos. ¿Cuál es uno de los mayores pesos financieros que nos causa mucho problema? Bueno, se llama deudas. La gente entra a deudas también porque hay a veces un desorden emocional de querer cumplir, y eso aquí me estoy refiriendo a los malos hábitos de gastar. Hay una autoestima por los suelos. Yo necesito comprar cosas para sentirme con buena autoestima y salir con todas las bolsas, pero asociado a tarjetas de crédito que nos endeudaron, y de esta forma nosotros podemos generar un gran peso, y usted pasa toda la vida trabajando para pagar intereses a las empresas financieras. Y déjeme decirle, las empresas financieras no perdonan. Las empresas financieras en términos generales son impersonales, porque la mayoría que está ahí son trabajadores, no son dueños. Quizás el dueño podría decirle: mire, no tenga pena, no pague este mes, no le vamos a cobrar intereses, pague el siguiente mes, y le apachan la espalda a uno. No. Hay bancos que si usted tiene dinero en su banco, automáticamente se lo debitan de la deuda. ¿Por qué? Eso se convirtió en un peso enorme para su vida y no es conveniente caminar bajo ese peso. El peso financiero del hecho del despilfarro, de la poca mayordomía, de la falta de presupuesto. Cuando entendemos que el dinero sirve para todo aquí en la tierra, en el cielo no le sirve el dinero, en el infierno no le sirve el dinero. Se puede comprar una gaseosa con dinero. Es aquí en la tierra. Por lo tanto, es aquí donde necesitamos ser buenos mayordomos. Buenos mayordomos de lo que nosotros queremos para nuestra vida. Entonces, ese peso, el peso financiero de la pobreza, por ejemplo. Usted no es culpable de haber nacido pobre, porque eso usted no lo escogió. Pero si usted muere pobre, usted sí debe llevar un grado de responsabilidad. ¿Por qué? Porque tuvo toda una vida para cambiar su destino. Es que no hay oportunidades, es que no. Generalmente esto se refiere a problemas de la mentalidad. Y obviamente no estoy acusando, solo estoy dando un hecho que es la realidad. Así que el peso emocional, el peso en lo físico y por supuesto el peso financiero son pesos que nos asedian y que quieren esclavizar nuestra vida. Pero Dios nos trajo a libertad. Mire, déjeme mostrarle, por ejemplo, en Marcos 1, 16 al 20, dice: Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea. Cuando vio a Simón y a Andrés, dos pescadores que eran hermanos, y que estaban pescando con sus redes, Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Escuchen bien esto. Dejaron en ese mismo instante sus redes. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que también eran hermanos. Ellos también eran pescadores y estaban en una barca arreglando las redes. Estaban ocupados. Jesús los llamó y ellos lo siguieron, dejando a su padre en la barca con los empleados.
No lo pensaron dos veces. Porque usted quiere aspirar a algo más, hay que soltar algo en la actualidad. Hay que soltar algo del pasado. Hay que soltar algo que se convierte en una cadena con hierro y con una una bola de cemento atada a nuestro tobillo, y así queremos ganar una carrera. Es imposible. Viajando livianos es un estilo de vida. Viajando livianos en lo emocional, en lo físico, en lo financiero, en el alma. Pero, ¿por qué no viajar liviano también en el área espiritual? ¿Y eso cómo se hace, doctor? Bueno, se lo explico. ¿Me permite? Dice Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre o del pecado, dice otra versión, que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ahora, el peso del pecado no se mira visualmente como tener una bola de cemento atado al tobillo con una cadena. Eso no se mira. Pero sí lo vemos en el ámbito espiritual. A veces lo vemos en la manifestación que tiene la gente a la hora de comportarse. El pecado, de alguna manera, lo que hace es hundirnos. Yo sé que muchas veces como empresarios no nos gusta que nos hablen de pecado. Mi trabajo como pastor empresarial es justamente eso, de ayudarle a usted a correr a su meta de una forma libre. Y entonces, el pecado, una de las primeras cosas que hace es que nos hunde. Es lo que hemos dicho siempre. El ancla sirve para dejar el barco quieto. Pero en algún momento dado, también nosotros llevamos anclas en nuestra vida, pero no precisamente anclas de fe, anclas de amor, de dominio propio, no, anclas de pecado, que nos tienen atados y nos hunden. Y eso es lo que hace el pecado, porque no solo nos estorba, además de nos separa de la familia, pero hay una cosa muy importante que hace el pecado, y esto es que nos separa de Dios, de nuestro Creador. Nos separa de aquel que vino a morir por nosotros, teniendo nosotros toda la posibilidad de poder seguirlo, de poder amarlo y de poderlo servir. Pero el pecado, cuando nos asedia de alguna forma de acuerdo a nuestras cosas no resueltas en el interior. El apóstol Santiago menciona de acuerdo a nuestra concupiscencia. Pero déjenme explicarlo más sencillamente. De acuerdo a cosas que usted y yo no hemos resuelto, por ahí entonces entra el pecado. Entra por la vista, si usted no ha corregido sus ojos. Entra con estos deseos del alcohol, si usted es una persona adúltera, homosexual, lesbiana o fornicaria o secuestradora o que le gusta matar gente o lo que sea. Entra generalmente las oportunidades de pecar a través de esa forma. Y nunca una tentación va a ser fea. Siempre viene vestida de algo atractivo para nosotros, para poder caer. Entonces el pecado lo que hace es separarnos de Dios. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer en pro de nuestra vida? Lo primero es confesar. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Note usted el acentuamiento que yo le di a esto, el énfasis de toda maldad. Ninguna maldad queda fuera a través de la sangre de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quiere usted hacerlo? Hoy es un buen día para depositar. Señor, traigo esta gran carga de pecados. Y usted puede mencionarle al Señor la carga de pecados que ha traído hasta el día de hoy. Pero luego hace algo muy importante. Dice, correr la carrera con paciencia. Porque la vida es como un viaje. ¿Recuerda el tema? Estamos hablando de viajar liviano. La vida es un viaje.
Y qué mejor si usted en el viaje va liviano. Hemos hablado de despojar las cargas emocionales, de quitar las cargas o los pesos físicos, los pesos financieros, y aquí estoy hablando de los pesos que nos asedian de índole espiritual, en este caso propiamente el pecado. Cuando nosotros nos liberamos de eso, entonces, porque hemos confesado y hemos creído, entonces nosotros correremos la carrera con paciencia. Usted se va a enfrentar a una carrera que va a querer persistencia y perseverancia, porque en el camino le van a aparecer muchas maletas que van a querer que usted se las lleve, pero usted escogió ir de mochilero sin pecado, de mochilero no llevando cargas que no le corresponden, porque Cristo vino a quitarle todas esas cargas que hoy usted está llevando. Así que yo no quiero terminar el programa el día de hoy sin dejarle a usted la oportunidad de lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además limpiarnos de toda maldad. Probablemente usted se sienta muy sucio. Como empresario ha hecho cosas que no eran éticas. Como profesional no se ha comportado de una forma ética. Pero usted puede hacerlo hoy arrancando con este principio, confesando nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Déjeme guiarlo, por favor, en una oración. Padre, no importa el pecado de todas las personas que hoy están en este programa, sé que tu misericordia es tan grande que si alguien confiesa sus pecados, tú eres capaz de perdonárselos y además limpiarlo. Es lo que te pido el día de hoy para todos aquellos que a través de las redes, a través de la televisión, por donde sea, están escuchando y viendo este programa. Yo te pido en el nombre de Jesús que sean liberados totalmente de todo peso que los asedia y del pecado que está rodeándolos. Ahora, perdónalos, Padre. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Y límpialos de toda maldad y hazlos personas nuevas a partir del día de hoy. Amén. ¿Qué te parece? Puedo dejarte en oración todavía. Tú puedes continuar orando, confesando todo lo que has hecho. Él lo sabe, pero solo quiere saber si tú eres capaz de reconocerlo. Y Él te guiará a una mejor verdad. Gracias por acompañarnos. Te veo la próxima semana. Hasta pronto.